paciente muy joven en esta pregunta, cirrótico, y que viene, dice, porque le duele mucho la tripa y tiene mucha fiebre. Y analíticamente la verdad es que el paciente preocupa. Viene acidótico, con un pH de 7,13, con una leucocitosis muy importante de 25.000, con una insuficiencia renal marcada, una creatina de 3,5, y le hacen una paracentesis. ¿Por qué le hacen una paracentesis? Bueno, porque viene por fiebre y dolor abdominal. ¿Qué hay que pensar siempre que un cirrótico tenga fiebre y dolor abdominal? Bueno, pues la infección que con más frecuencia da esta sintomatología a los pacientes cirróticos es la PB, es la peritonitis bacteriana espontánea. En consecuencia, siempre que un paciente venga con dolor abdominal, está indicada hacer una paracentesis para ver si tiene o no tiene esa PB. Entonces le pinchan el líquido ascítico y en ese líquido ascítico se obtienen 50.000 leucocitos, nada menos, una LDH altísima de 1.200 y una glucosa muy baja de 3. Y cultivan el líquido para un diagnóstico definitivo y se aísla un E. coli y una cándida albicans. Entonces, ¿esto es una PB? Eso es lo que os debéis plantear cuando leáis esta pregunta. Pues no, no es una PB. ¿Por qué no es una PB? Lo primero, porque tiene demasiada leucocitosis en el líquido ascítico. Es muy infrecuente que la PB tenga tantos leucocitos en el líquido. Lo segundo, porque la LDH en el líquido es muy superior a la LDH sanguínea. Y lo tercero, porque la glucosa en el líquido es muy inferior a la glucosa sanguínea. En la PB esto no es así. En la PB la glucosa y la LDH en el líquido son muy similares a los valores que tienen en sangre. Y además el cultivo es polimicrobiano. Crece un E. coli, una cándida y un hongo. Entonces, en la PB esto no es así. En la PB suelen ser cultivos monomicrobianos porque transloca un germen, no múltiples. Y luego debéis recordar que los hongos no translocan, porque son muy grandes, entonces no pueden translocar. Entonces, ¿qué es esto? Una peritonitis secundaria. El cirrótico, este paciente lo es, aparte de ser cirrótico, es ser humano, chicos. Entonces puede tener una infección relacionada con su cirrosis, pero también se puede perforar, como cualquier persona del mundo. Entonces mucho cuidado porque a veces en el MIR os lían con esto. Siempre que oímos la palabra cirrótico en el MIR pensamos que nos van a hablar de una complicación de la cirrosis y casi siempre va a ser así. Pero no podéis olvidar que aparte de cirróticos son seres humanos y pueden tener cualquier otra patología que tiene cualquier otra persona que no tiene la cirrosis. Entonces este líquido ascítico sufrió una peritonitis secundaria, sufrió por ejemplo una perforación. Es muy típico, si estuviera perforado tendría esos datos en el líquido ascítico. Entonces, ¿qué hacemos lo primero en este paciente? Pues lo primero es diagnosticarle, porque no sabemos por qué está tan malito y no sabemos por qué tiene ese líquido tan patológico de peritonitis secundaria. Entonces, lo primero es hacer un TAC abdominal para ver que no haya un acceso, que no haya una perforación, para buscar la causa que justifique el cuadro clínico de este paciente. Alguno me podríais decir, ya, pero el paciente está claro que está infectado. ¿Por qué no le ponemos antibioterapia? Hay opciones que hablan de antibioterapia. Pues sí, podría ser una opción, pero claro, lo primero, en el hospital esto es más fácil. A mí no me dicen qué hacemos primero, yo hago varias cosas a la vez. Yo pongo al paciente antibióticos y me voy al TAC con él, a la vez que le pongo el antibiótico. En el MIR es muy típico que os pregunten lo primero. Entonces, el problema es que no hay ninguna opción que nos cubra bien al paciente antibióticamente. ¿Por qué? Porque la opción 1 dice ceftriaxona, que eso nos cubre el E. coli, pero solo el E. coli. La opción 2 es ceftriaxona y expansión a la albúmina, ¿vale? Nos cubre el E. coli y mejoramos el riñón. Pues que hay una cándida por ahí. La opción 4 dice meronem, pues sí, tenemos mega cubierto el E. coli, pero la cándida sigue sin cubrir. Y el ciprofloxacino para la cándida, necesitaríamos una opción para poder dudar que dijera ceftriaxona, por ejemplo, y fluconazol, que no la hay. Entonces, como no hay ninguna opción que cubra ambos gérmenes, que cubra tanto el E. coli como la cándida, la opción a hacer en primer lugar es el TAC, para diagnosticar cuál es la patología, la causa subyacente que ha provocado el cuadro clínico tan grave que tiene este paciente.